Pues me va a tocar cerrar el tema del trabajo y con la gracia de Dios no es nada más un tema muy cercano a mi corazón, sino es un tema que he podido entender desde diferentes perspectivas. Entonces va a ser un gusto poder compartirlo esta mañana. Yo creo que lo más importante para nosotros ha sido entender que en los planes de Dios, Dios nos hizo y nos capacitó para nosotros trabajar y ser productivos. Pero no nada más porque sí. A mí me voló los sesos cuando el doctor que vino a enseñar a la conferencia de educación dijo, es que nosotros hacemos el trabajo de Dios. No dijo, trabajamos para Dios. Y eso era una cosa que yo siempre tenía ahí medio, el chip no lo tenía muy correcto en mi cabeza. Yo pensaba que trabajábamos para Dios, pero hacemos el trabajo de Dios. Dios trabaja a través de nosotros cuando trabajamos en aquellas cosas que Dios nos ha puesto. Y Él nos enseñaba, dice, mi hijo trabaja en el departamento de pesca de los Estados Unidos. Dice, y yo le digo a mi hijo, tú trabajas en el trabajo de Dios, porque Dios quiere que el departamento de pesca de los Estados Unidos, ¿verdad? Funcione de tal manera, Él te puso ahí y nos empezó a decir, si alguien es un carpintero, es porque Dios quiere que se trabaje la madera. Si tú eres un agricultor, Dios quiere que se trabaje la tierra. Dios no funciona por títulos, Dios funciona por oficios para que se trabaje la tierra y la tierra se gobierne a través de nosotros, Él por medio de nosotros. Entonces, hay doctores, hay dentistas, hay cirujanos, hay herreros, hay todo lo que hay en el planeta para trabajar la tierra. Cada trabajo es importantísimo, no hay trabajo de mayor o menor importancia. Y eso es un cambio en la mentalidad. Eso fue lo que sucedió con las sociedades metodistas en Inglaterra, cuando un grupo de gente entendió este principio y empezaron a trabajar dándole gloria a Dios. Dicen que los mineros eran una cosa tremenda en aquella época en Inglaterra. Inglaterra era un desastre y había en los ambientes de las minas muchas malas palabras. Cuando se convierten estos hombres, y este grupo de hombres hacía un pacto sobre cómo iban a trabajar, y dice que los animales les empezaron a hablar sin majaderías, dice, y entonces los burros ya no obedecían. Dice, porque estaban acostumbrados a puras maldiciones. Cuando una persona realmente ve su vida y entiende a Dios y te metes en su propósito, toda tu vida va a cambiar. Hablamos de que lo que estamos haciendo es cambiar la mentalidad. Uno de nuestros desafíos, al estar oyendo todas las cosas que hemos estado oyendo del trabajo, probablemente muchos saltamos y dijimos, yo sí sé trabajar, yo sí soy muy trabajador. Pero si realmente oímos la Escritura, nosotros nos vamos a dar cuenta que no estamos trabajando de acuerdo a lo que Dios dijo. Entonces, la historia de José, si quiere venir conmigo a Génesis. En la Reforma, todo se cambió porque los cristianos, al convertirse, empezaron a trabajar de maneras diferentes. En la Reforma todo surgió. Hay cambios muy fuertes cuando los cristianos aprenden a trabajar a la manera de Dios. Entonces, si viene conmigo a Génesis 39, vamos a dar un repaso Dios le entregó al hombre el gobierno de la tierra. Así es de que donde está usted ahí trabajando,
piense que usted está gobernando para Dios. Génesis 39, José era el hijo consentido de su padre. Sus hermanos le tenían muchísima envidia y un día, muy enojados, lo venden, ¿verdad? Les tiene que haber sido tremendo cuando los hermanos tienen envidia contra otro hermano, y aquí eran todos juntos contra José, y lo venden a unos ismaelitas. En el versículo 39 dice: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Dios le había dado un sueño a José. Dios le había dado un sueño donde era muy obvio que él iba a ser un gobernante y que él iba a gobernar sobre sus hermanos. El sueño, ¿verdad? Él les dijo: ustedes se van a inclinar delante de mí, y por eso le tuvieron mucho coraje. Entonces, no hallaban la manera de cómo deshacerse de él, y total lo logran. Pero imagínese de ser el hijo consentido de un papá rico, que era un hacendado, ¿verdad? Dice, fue llevado a Egipto, al lugar de los peores enemigos de los israelitas. Y dice, pero fue llevado a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, y lo compró. Dice, mas Jehová estaba con José, y él entró en una calidad de esclavo. Por eso dice, y estaba en casa de su amo el egipcio. A toda persona que nunca ha sido esclavo y que lo compran como esclavo, lo primero que hacen es quebrarle el espíritu para que aprenda a obedecer. Pero esto no sucedió con este muchacho. Este muchacho tenía algo en su espíritu que lo hacía muy atrayente. Toda persona que no es orgullosa, toda persona que no tiene una cerviz erguida, ¿verdad? Porque a todos, gracias a Dios que aquí no hay ninguno, pero luego allá afuera, ¿verdad? Cuando nos topamos con la gente de cerviz erguida, qué fuerte es. Pero este hombre, a pesar de que yo creo que estaba en un shock tremendo. O sea, ¿cómo Dios me dice que yo voy a ser un gobernante y ahora estoy aquí y ahora soy un esclavo? Y dice, y desde un principio él llegó a lo que llegó. Aquí estoy. Y este egipcio es mi amo. Él resolvió desde un principio todos sus conflictos. ¿Sabe que la mayoría del tiempo nosotros no resolvemos nuestros conflictos internos? Y una de las cosas bien impresionantes que puedes ver a través de la historia de José es que lo primero que Dios trató con él al meterlo a estos lugares de prueba tan fuerte, porque ha de haber sido fuertísimo. Nosotros lo leemos así nomás, pero tuvo que haber sido fuertísimo, humillante desde un principio. Y Dios quería que José no tuviera autolástima. Ya lo vimos al principio del año, pero ahora al volver a ver toda esta historia, con autolástima ningún ser humano podemos ser útiles en el reino de Dios. Porque la vida es dura y te va a tratar duro y va a haber injusticias. Todo el tiempo va a haber injusticias. Y tú no te puedes parar en tus derechos, y tú va a haber veces en que no te puedes parar en nada más que en Dios y confiar en Dios totalmente. Y cuando estás en esos lugares, a ver, es Dios el que me tiene en este lugar. Muchos de nosotros, incluyéndome yo les saco a las situaciones malas. A mí no me gusta sufrir. Es más, las evito, los veo desde lejos las situaciones y yo les quiero huir. Pero si vamos a servir a Dios, tú y yo tenemos que caminar derecho, caminando y enfrentando todas las situaciones. Y eso fue la vida de José. Y dice, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. Y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él. Y que todo lo que él hacía, dígalo en voz alta, todo lo que él, ¿qué? O sea, no estaba de jefecito.
no era un jefe, él hacía cosas. Todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Quiero que se quede meditando un poquito ese pasaje. Dice, así halló José gracia en sus ojos y le servía. Esta es una de las claves más importantes en lo que es un trabajo, servir. Porque la mayoría de nosotros trabajamos para nosotros, trabajamos para nuestro beneficio, trabajamos porque nos lo merecemos, trabajamos porque nos merecemos trabajar, pero muy poca gente trabaja sirviendo. Parte del propósito de la creación al poner el hombre, cuando una persona empieza a trabajar, que Dios empieza a trabajar a través de él, lo pone a servir. Tú empiezas a servir la creación. Tú empiezas a servir el medio ambiente. Tú empiezas a servir todas las cosas. En el momentito, dice ella, halló José gracia en sus ojos y le servía. Imagínese, porque no los conocemos. A ver, diga, todavía no los conocemos, pero los vamos a conocer. Dígalo bien fuerte, todavía no los conocemos, pero los vamos a conocer por el Espíritu Santo. Imagínese tener un empleado que usted le puede entregar todo lo de su casa, el mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Todo lo que tenía. O sea, no nomás le encargó, mira, administrame la hacienda, administrame esto. Lo puso sobre toda su casa. Y dice, y aconteció. El versículo 5 es muy interesante porque dice, y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa, ¿desde que le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía. Ninguno de nosotros jamás le ha entregado a nadie todo lo que tenemos. Y dice, Jehová bendijo. A partir de ese momento, cuando le entrega su confianza, porque le entregó su confianza, le dice, bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba ¿sobre qué? Dígalo bien fuerte, ¿sobre qué? Sobre todo lo que tenía. Como era muy atrayente, ¿verdad? Porque no parecía esclavo, ahí no lo describe, la esposa de Potifar quiso que él se acostara con él. Y dice que él huyó. Y lo primero que dice, fíjese lo que es amar la confianza. Cuando usted tenga un trabajo, cuando usted tenga una empresa, cuando usted haga lo que está haciendo, lo más valioso de todas las cosas es confianza. Lo más valioso no es dinero. Cuando tú lo llegas a entender, tu chip se va a cambiar, porque él rechazó, nadie se iba a dar cuenta. O sea, era una confianza absoluta la de Faraón, en todos los sentidos. Podía estar en todos los lugares, podía estar en todas las cosas. O sea, pudo haber cedido fácil a esta petición que le estaba haciendo la mujer, no se iba a dar cuenta. Y lo primero que le dice en el versículo 8, y él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en mi casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Vamos a decirlo en voz alta. He aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. O sea, se puso en las manos de José. José era un hombre de muchísima confianza. Ya vimos cómo ella, cuando se vio rechazada por José, le pone ahí, ¿verdad?, una trampa y le dice a su marido que él es el que está tratando de abusar de ella, y con mucha furia lo meten a la cárcel. Nos explicaba la semana pasada el pastor que probablemente ha de haber recibido una golpiza impresionante, porque era
un capitán de la guardia. Dice en el versículo 20, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey. ¿Ok? No eran cualquier presos. Y estuvo ahí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y volvemos a ver el mismo cuadro. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía ahí, él lo hacía. Vamos a decirlo, todo lo que ¿qué? Todo lo que se hacía. O sea, él no llegó y en el momento en que lo pusieron de encargado, él dijo, a ver, yo soy el encargado de todos ustedes. Eran presos. Y los presos del rey, yo creo que ha de haber sido, ¿verdad?, unos castigos impresionantes porque eran altas traiciones. O sea, a quien el rey metía en la cárcel era por razones muy fuertes. Entonces, yo mi imaginación como la suya, ¿verdad? Cuando dice, y todo lo que se hacía ahí, yo creo que él empezó a ver, ¿verdad? ¿Qué hago? O sea, ¿cómo funciona la cárcel? ¿Cómo funcionan los presos? Para que no los castiguen, para que haya un mejor orden, para que haya un mejor respeto. A lo mejor se puso con ellos a decir, miren, en lugar de la comida, de echarnos todos bola y pelearnos, vamos a hacer cierta fila. A lo mejor dijo, vamos a lavar los pisos, ¿verdad? Ahí donde está esta persona, vamos a ponerlo acá. Empezó a hacer cosas. Yo creo que una de las cosas que más aunque a veces nosotros lo hagamos, ¿verdad? Pero yo creo que lo que más a cada ser humano, pues no nos gusta, son los jefecitos, ¿verdad? Te dan un puesto y en lugar de servir, tú, pues, que no sabes, ¿verdad?, quién soy yo y lo que yo soy y lo que yo represento, etcétera, etcétera. Pero hay una cosa muy especial cuando tú entiendes, o sea, donde quiera que yo esté, en la circunstancia que yo esté, valorado o no valorado, traicionado o no traicionado, yo estoy para servir. Y servir es tan fácil, es una palabra que en toda nuestra región es un shock. O sea, en la cultura de estas regiones, servir es una connotación muy negativa. O sea, porque todo el mundo te dice, ¿por qué tú vas a estar sirviendo? Porque no te vayan a abusar de ti. Y todos estamos procurando, ¿verdad?, que nadie nos abuse, que nadie nos abuse. Y servir es una palabra aquí en la Escritura. Aquí en la Escritura. O sea, tiene una connotación de reino. Jesús no vino para ser servido. Jesús vino para servirnos. Cuando Dios provoca en el corazón de una persona, de un hijo de Él, que te vuelvas un siervo, que seas un siervo verdaderamente, hagan de cuenta que hay una conexión con el cielo y el cielo se abre sobre los siervos. Y no estoy hablando de ser serviles. Hay una diferencia muy grande en ser serviles. No, pues sí, yo todo lo que quiera. A Dios no le gusta eso. Hay una humildad muy fuerte que Dios te da cuando tú estás para servir. Y tú estás para servir en tu trabajo. Y tú estás para servir. Como nos hablaban la semana pasada, si eres un jefe, estás para servir a tus empleados, ¿verdad? O si eres un empleado, tú estás para servir a tus jefes. ¿Y cómo nos cuesta cómo nos cuesta? ¿Por qué? Porque vivimos sobre todo en una época del avivamiento del yo. Todas las publicidades, todo lo que se habla es yo. No, ¿cómo vas a hacer esto si yo me lo merezco? ¿Por qué compramos cosas? Porque yo me lo merezco. ¿Por qué me voy de vacaciones? Porque ya trabajé mucho. Porque esto, todo es algo tan perverso que Jesús dijo, en los últimos tiempos la maldad va a crecer porque habrá hombres amadores de sí mismos. Y qué impresionante. Dios está buscando hombres a los cuales cambiarles el chip. No es una cuestión, ya hemos visto cosas del trabajo muy impresionantes, si usted la lee, es para que cualquier persona aprenda a trabajar, pero la gran conexión es para que tú sirvas a tu generación en esta época. Tú sirvas.
donde tú estás, tú sirves a Dios, tú te paras y tú dices, Señor, este trabajo tú me lo diste. O sea, con esto yo te voy a servir. Tú sirves a la gente. Y eso es una cosa que tenemos que buscar. Ahí es donde se abre el cielo. Ahí es donde Dios derrama su favor. Ahí es donde Dios te da una gracia especial porque quieres servir a la gente. Hagas lo que hagas, tú quieres servir. Tú quieres levantar a cualquier persona. No es porque aún el servicio puede ser hecho para una satisfacción propia. No, yo estoy muy satisfecho porque yo sirvo de esta manera. O sea, la carne es bien tremenda. Y dos cosas, todo el tiempo Dios estuvo luchando con José contra su autolástima. Se pudo haber quedado ahí, pobrecito de mí. O sea, lo que hicieron conmigo mis hermanos, porque fue real lo que le hicieron. O sea, qué impresionante lo que me hizo Potifar. Y ahora estoy aquí en la cárcel con los presos. Y le servía a los presos y le sirvió a los presos. Le sirvió al copero cuando le reveló los sueños y le sirvió, al panadero. Lo sirvió. Y después pasan los años, ¿verdad? Y les revela los sueños se cumplen y llega a oídos de Faraón que él le reveló los sueños a estos dos hombres. Y después en el Génesis 41:37, dice, el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Llegó por fin, después de muchos años, el cumplimiento de los sueños de Dios. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente lo único que no vas a tener es mi trono, pero tú vas a tener toda autoridad. Fue una manera tan extraordinaria de un hombre ver el propósito de Dios y a través de él salvó a todos los israelitas del hambre que había en la tierra, porque todo el tiempo estaba buscando cómo servir. Hubo tiempos cuando había una abundancia tremenda y él hizo caso a los sueños de Dios. Mientras trabajas, Dios siempre te va a dar consejos y tú tienes que hacerle caso. Y él vio la abundancia y entonces él dijo que se quinte toda la tierra, o sea, el 25% era el impuesto. Todo me lo van a traer y lo vamos a guardar y levantó, ¿verdad? Unos lugares donde guardar toda la semilla y así lo hicieron para los tiempos de escasez. Y llegó un momento donde, fíjese, nunca hizo nada porque él iba a decir, y ese dinero, pues yo soy el mero mero, a mí me va a tocar. Él dijo, todo esto es para Faraón. Hasta el último momento entendió, yo no estoy trabajando para mí. Yo estoy trabajando para Dios, yo estoy trabajando para Faraón. Y a nosotros se nos tiene que quitar de veras a cada uno de nosotros lo que tú lo tienes por el Señor, no te pertenece. Que has trabajado, que le has echado ganas, que nadie te ayudó, que todos te ayudaron, que quién sabe, tú no tienes nada por ti mismo. Todo lo que tú tienes es del Señor. Y Dios para algo lo necesita, para algo va a hacer con lo que tú tienes. No es para ti. Y un día, cuando tú oigas su consejo, porque Dios le va a hablar a aquellos a los que tiene preparado, tú te vas a maravillar para qué cosas pueden muchas veces usar cosas que tú tienes, sea poquito o sea mucho. Yo les platiqué la semana pasada primero les voy a contar el testimonio de algo que nos pasó con el pastor. Mi marido hace 18 años, cuando se fundó la escuela, teníamos mucho contacto con muchas escuelas en la República. Todas las escuelas cristianas estaban apenas empezando y nos juntábamos y venía gente
que conocíamos, que tenía mucha experiencia en educación, un señor que se llamaba Don Fanning y otro señor de Paraguay, y empezaron a introducirnos, empezamos a conocer material, y resulta que conocemos al distribuidor de libros Águila, un señor de Paraguay, y entre toda la gente se acercó con mi marido, o sea, nada más de oídos. Se acercó con él veía que el pastor tenía mucha influencia con las otras escuelas, etcétera, que era una persona seria y se acercó con él y le dijo, sin nada, o sea, hay gente que es testigo, no estoy mintiendo. Nosotros pues hace 18 años estábamos con la construcción de la congregación, y nosotros estábamos aquí, ¿verdad? Todos trabajando, todos levantando esto y sin pensar en otra cosa. Y este señor de Paraguay le dice, Enrique, yo te quiero hacer una oferta. Yo te voy a mandar libros, yo te voy a mandar un contenedor de libros, tú distribúyelo. Y entonces, bueno, todo iba bien hasta ahí, pero resulta que el contenedor venía de Paraguay y tenían que hacerse todas las importaciones. Era un rollo para llegar aquí a Parral y luego distribuirlo desde aquí. Y entonces, la única cosa es que le dijo, mira, el contenedor cuesta $100,000 y yo te lo voy a dejar, tú me lo pagas en 5 años. $100,000, así. 18 años y yo torcida de aquí hasta ¿verdad? Dice mi marido que lo quise asesinar. No, y yo no, tú no eres comerciante y yo no voy a ser comerciante y me agarró y me llevó a Juárez para que un empresario hablara conmigo. Mira, esta es la oferta, pues yo creo que en 5 años sí los distribuimos, ¿verdad? En las escuelas y lo más extraordinario de todo es que no le pidieron una firma. Un señor de Paraguay. Las cosas eran en dólares y total de que como el pastor es muy aventado, ¿verdad? Pues se lanza y él lo primero que me dice, yo quiero servir a las iglesias, yo quiero servir a las escuelas. Las escuelas no tienen material, Tita, y lo tenemos que hacer y lo tenemos que hacer. En cuanto me dijo, es que yo quiero servir a las escuelas, yo dije, todo está bien. Y ya han pasado, ¿verdad? Los libros, como quien dice, pues se venden solos, cada año ya tienen sus clientes y es un mínimo esfuerzo, pero pues gracias a Dios nos han ayudado a nosotros, ¿verdad? Con eso compramos nuestros carros, con eso, vemos 2, 3 cosas. Para nosotros, no nos quita mucho tiempo, pero yo ya estaba, ¿verdad? Enrique, tienes muchas cosas, necesitas vender. A veces las mujeres somos medio latosas, ¿verdad? Bueno, un poquito nada más, pero ahí está, y véndelo, ya para que, Enrique, son 7 cosas las que tienes encima de ti, no necesita, pues sí, dice, pero ¿a quién se lo vendo? Para hacerles el cuento corto, me dice, sube el dólar y lo primero que dice, ya no podemos, necesitamos conseguir el permiso para imprimirlo aquí en México, lo cual jamás había querido este señor. Tienen muchas palabras de Paraguay, entonces, pero de todos modos son tan buenos los libros que de todos modos así no lo compra la gente, aún con el idioma de Paraguay. Entonces mi marido dijo, necesito que me des permiso de imprimirlo. Este señor ha crecido mucho, sus principales clientes están en Brasil y Chile porque allá hay muchas escuelas cristianas y total de que dice, sí, dice, está bien, imprímelos en México. ¿Y cómo vamos a hacer el contrato? Dijo, dame una regalía por libro. Pues armaron todo, ¿verdad? Está medio dificultoso, hay mucho trabajo que hacer con los libros que permitió que se publicaran aquí. Total de que el dólar está sube. La semana pasada, dice mi marido, voy porque yo necesito sacarle, no el permiso para imprimir, necesito sacarle el permiso para que me deje cambiar las palabras. Y yo, no hay manera que no vayas. No, tengo que ir yo. Está bien, se fue en la mañana, llegó a las 8 de la mañana, a las 3 de la tarde ya estaba regresando de México. Y llega y me habla del avión, serio. Dice, no lo vas a creer lo que me acaba de pasar. Dije, no, ¿qué te pasó? Y dice, pues hablé con Ramón. Dice, y me dijo, Enrique, básicamente él está tratando de deshacerse de las publicaciones Águila. Es toda una editorial. Y le dice, Enrique, tengo 3 opciones. Quiero que me escuche bien. Dice, tengo 3 opciones. Tengo Publicaciones Santillana. ¿Cuántos conocen Publicaciones Santillana? Todos, ¿verdad? La mayoría son las publicaciones que se venden en todas las escuelas en todo México. No son cristianos. Y le dice,
Publicaciones Santillana me da $2 millones por Publicaciones Águila. Tengo otro cliente que es un menonita. El menonita, de hecho nosotros, la mayoría de nuestros clientes son menonitas. Dice, el otro es un señor menonita y él me da $1 millón por Publicaciones Águila. Y mi otra opción eres tú, el de la regalía. Y le dice, Enrique, te voy a dar todo a ti. Haz lo que quieras con él. Si quieres, págame. Si quieres, no me pagues. Es muy difícil encontrar hombres justos en este tiempo. 3 veces le dijo. ¿Sabe usted lo que es entregar su trabajo de libros de texto, de gente escribiendo textos, de gente escribiendo cosas de esto, y venírselo a entregar? Dijo, 3 veces le dijo, es muy difícil encontrar hombres íntegros como tú, y tú tienes que entender lo que yo estoy haciendo. Y le dice, yo te entreno todo, yo te entreno vendedores, yo te mando lo que quieras, te doy mi material de Brasil para que veas los cambios, te doy absolutamente todo lo que tú quieras, te doy todos mis clientes desde Panamá hasta Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera. No me vaya a salir como Martita Mares, que me dijo, ay pastor, ahora sí me voy a juntar con usted ahora que usted va a ser rica y en dólares. No se crea. Yo no sé, probablemente no lo agarremos. O sea, yo no sé qué va a pasar. Yo no sé qué implica eso. Se necesita ser un empresario, se necesita estar a lo mejor en México. ¿Yo qué voy a saber todo lo que implica eso? Pero yo dije, esto lo estás haciendo, Señor, para que lo que les hemos enseñado a la gente lo vean que es verdad. Esto, mis amados, esto es verdad. Enrique ha peleado por la justicia por encima de todas las cosas, que se hagan las cosas de acuerdo al Señor. En 18 años, por la gracia de Dios, siempre le he dicho que es por la gracia de Dios. Nunca hemos dejado de pagar nada, un cheque botador el día que se dice se pagan las cosas. Y todo lo que se haga por servir, el cielo va a abrir todo para ti. Es impresionante. Y te quiero contar unas historias, como yo les he dicho, y esto no lo digo por nada, de una persona que Dios, yo creo que la tomó, no era cristiano, pero yo creo que la tomó y dijo, tú vas a tener una hija que va a servir a Dios, así es de que yo te voy a enseñar qué es servir a Dios. Mi papá escribió un libro de sus historias. Me lo dio hace como 4 años. Parece que a nadie se lo dio más que a mí, porque quizás yo iba a entenderlo de cómo fue su vida. Y 2 cosas, no estoy tratando de exaltar un hombre de veras, estoy tratando de exaltar a Dios, al Dios que escoge, al Dios que forma, al Dios que dice tú. Y cuenta su vida. Ay, ya perdí creo que las primeras hojas. Cuenta unas anécdotas. Y él, para todo yo, lo que más recuerdo que nos enseñó fue aprendan a servir, y aprendan a servir a la gente, y aprendan a servir a la gente. Me acuerdo que para él era un shock. Ahorita le cuento unas cosas, no sé si me pueden conseguir las primeras páginas. Pero las historias que va a oír están preciosas, ¿verdad? No sé cómo las escribió, parece un escritor. Gracias. Me acuerdo que
me acuerdo que una cosa muy impresionante que nos enseñaba era cuando llegaban los clientes y que llegaban clientes como las constructoras. Él nos decía, pues llegaban ofreciéndole, me acuerdo una constructora que iba a hacer la carretera Guadalupe y Calvo, y me acuerdo que llegaban ofreciéndole, pues imagínense una constructora, ¿verdad? Los contratos y todo, y mi papá les decía, fíjese que no. Y luego, y me acuerdo que mis hermanos, ¿cómo que no, papá? Pues imagínate, nos van a sacar de amolados, y que fíjese que no. Porque a mí lo que me interesan son mis clientes chiquitos, a mí no me pónganlo, a mí no me gustan los elefantes blancos. Y mire, no tengo la capacidad, le decía, mire, yo no tengo la capacidad para surtirles todo eso. Y claro que si hubiera querido la tenía, pero a él no le gustaba, dice, te quiebra una de esas compañías y quiebras tus hormiguitas, sirve a tus hormiguitas. Y hubo muchas cosas que no entendí hasta leer este libro. Y nomás rápido voy a contar, porque al leer esta historia, una de las cosas que en medio sufrió muchas cosas, o sea, está la vida así, lo que él pasó, lo que él sufrió. Y lo primero que tú ves es que nunca fue un hombre que tuvo autolástima. Se paró de situaciones desde su papá, horribles, y en todo lo que escribe nunca hay amargura, a pesar de que hubo tantas cosas, ¿verdad? Dice, mis padres fueron Severo Carrillo Valdés y Rayo Pérez de Domínguez, él hijo de un arriero y ella fue hija de un herrero. Según contó mi padre, mi abuelo era tan pobre que lo sacó de la escuela para que él va a ayudar en las labores que él desempeñaba. Mi padre cursó solo hasta el segundo año de primaria. El mismo profesor de mi padre fue a hablar con mi abuelo para que no lo sacara de la escuela, porque veía que mi padre tenía muchas aptitudes para el estudio y aparte aquel niño no quería dejar de ir a la escuela. No hubo ruegos ni súplicas, mi padre abandonó la escuela por orden de mi abuelo. Aquel niño se hizo un hombrecito antes de tiempo. No tuvo niñez ni un juguete de Navidad, ni en ninguna otra época. Su vida empezaba a las 5 de la mañana a juntar leña y carbón para los clientes de mi abuelo, así que aquel niño, su carácter se hizo agrio y duro, así que más adelante les contaré cómo repercutió en mi vida. Y cuenta otra cosa, ¿no? Dice, se le murieron 3 hermanos, fue único hijo, Y dice, lo pusieron en la escuela a él porque mi abuelo quería que su hijo estudiara. Dice, pero dice, error, dice, me pusieron en una escuela de niños adinerados de aquel entonces, dice, así es de que por 3 años me hicieron muchísimas humillaciones, nadie se juntaba conmigo, nadie me invitaba, yo quería participar en lo que todos los niños participaban y a mí nunca, jamás dice, fueron muchas humillaciones, así es de que él se bloqueó al estudio y nunca estudió, pero aún eso no lo hizo a él tener una autolástima y salió. Total de que él a los 15 años está la historia, ojalá y Dios me permita publicarlo, pero vienen nombres aquí, viene el nombre de Willy Aldaz aquí, de cuando Willy y él, cuando Willy le hacía las ventanas y todo, pero le quiero contar 2, 3 historias para que vea cómo quería a la gente. Y cómo era creativo, o sea, no tenía dinero y a ver qué hacía, porque a ver cómo le hacía, y si no hacía papitas, hacía chorizo, y si no, a ver qué hacía. Me subrayaron estas. No le quiero leer todo. Dice, como su papá era cantinero y sus tíos eran cantineros, dice que ellos quebraron en un negocio que pusieron su papá y él. Dice, y en la repartición de la quiebra mi papá se quedó con todo el mobiliario y yo me quedé con una cantina y nos quedamos con una deuda de 22,000. Bueno, se quedan total de que un señor le debe y un señor le dice, mire, yo no tengo con qué pagarle, deme 3,000 pesos. Y dice, y aquel lugar que me dio era una cantina, dice que era un muladar. Y me dijo este señor, ya no le puedo pagar. Dice, total de que para no perder mi dinero acepté el trato y así fue la primer cantina que yo tuve. Cómo batallé con ese local. Pues ya les digo, aquello era un muladar, se vendía pura Coca-Cola.
Dice, y las personas que frecuentaban ahí eran puros alcohólicos, compraban el alcohol de botella en una botica y se iban a tomar la Coca-Cola en la cantina. Fui corrigiendo aquello poco a poco, comencé a pintar todo, a arreglar el mobiliario, a hacer botanas, en fin, fue cambiando el panorama, comenzaron a venir nuevos clientes. Dice, así pasó un año. Y resulta que corrieron al gobernador Sotomayor, ya era un interino de gobernador, Lozoya Solís, y ordenó que cerraran mi cantina porque estaba enfrente de una escuela de él. Y dice, y otra vez a sufrir, ya teníamos nuestro primer hijo Beto. Como yo pertenecía a la Unión de Cantineros, mi papá me dijo, pues mira, nosotros te vamos a subarrendar un local. Dice, el local estaba muy maltratado, pues lo rentaban para una menodería. En fin, ahí me instalé. ¿Cómo sufrí al principio? Dice, pues la tal Corona no se vendían. Era tal mi desesperación que yo había dicho, a una mina jamás voy a entrar a trabajar, pero ¿qué iba a hacer? Con los 20 o 30 pesos, la renta, la luz, las contribuciones, le pedí a uno que hacía tacos, que ya era líder de los mineros, que me consiguiera una boleta para poder entrar en la compañía minera. Pero se tardaron mucho. Dice, en fin, esta persona se tendió a conseguir la famosa boleta de trabajo y pasaban los días y yo pidiéndole a Dios. Dice que me echara la mano. Total, yo empecé a freír otra vez papitas y a ver si hago aquí la vida. Y así fue que en la cantina me puse a hacer fritangas porque aquella cantina nadie entraba. Traje mi estufa de gas y todo lo necesario. Aquello era un humaderón que para qué les cuento. Todo encerrado en aquel local. Ay, déjeme contarle, una persona me pide permiso para armar una puerta de madera y como yo me mantenía hoy muy solo, le di permiso que arreglara su famosa puerta. En aquel humaderón y un ruido de martillo y del serrucho que todo era menos cantina. La gente se empezó a asomar porque salía aquel humo y la curiosidad, como dice el dicho, mató al gato. Comenzó la gente a entrar y unos a envasar las papitas y otros martillaban las puertas. Porque aquel señor le supo y comenzó a hacer puertas en mi local. Toda la clientela, los que no hacían una cosa, hacían otra, y así es como les digo que empezó a entrar mi clientela, porque él lo único que quería era tener clientela. Total, dice, luego se queda y un día, lo que me encanta de esto, dice que un día Dios lo iluminó. Siempre en todas las hojas, hasta 2 veces, él dice, pero el de arriba me ayudó, pero yo le pedí a Dios, no conocía al Señor, pero era una manera de darle lugar a Dios muy impresionante. Dice, el negocio de las cantinas es lo más duro que hay. Tiene uno que tomar con los amigos, con los clientes, con las personas que llegan y quieren que uno tome con ellas. Total que esa vida era pura borrachera. Así me la pasé 3 o 4 años ganando mucho dinero, pero en la pura perdición. Yo lo he dicho que yo vivía en la pura oscuridad hasta que un día Dios me hizo ver la luz. Y ese día pensé, ¿qué sería de mis hijos, tomadores igual que su papá, que vivían del vicio? Que vivan del vicio y se hagan alcohólicos, pues para ese rumbo iba yo. Total, dije, voy a vender los negocios, vende los negocios. Y un día, él todo inventaba, todo quería hacer, y dice, un día, dice, empecé a comprar fierro y empieza a decir todo lo que pasó con el fierro y cómo se le cortaban las manos. Cómo Dios le dio sueños, dice, aquel negocio del fierro y de separar el fierro, dice, aquel negocio no arribaba, yo separaba el cobre del bronce, el plomo del zinc, separaba los pedazos de varilla, tornillos mohosos, entonces de esos tornillos comencé a limpiarlos con un cepillo de alambre, nomás que me cortaba todos mis dedos. Otra vez el Señor de arriba me puso en la cabeza, compré un tanque de gas ya viejo, hice una puerta con bisagras, le puse adentro unas soleras soldadas, en fin, hice una lavadora, le puse un motor eléctrico y era aquello de echar vueltas, echaba los tornillos en aquel tambo y para que no se atacharan las roscas de los rodillos me regalaban viruta de fierro. La viruta es como si fuera serrín, pero de fierro y eso. Le prendía al motor y a dar vuelta, como a la hora de dar vuelta en aquel tambo salían limpios aquellos tornillos. Fue mi primer triunfo para mí porque ya podía competir con cualquier ferretería en el precio de los tornillos. Y hay historias, o sea, no te la acabas, o sea, la historia, lo ingenioso, y nunca en toda la
historia, nunca ves una autolástima, nunca ves un pobrecito de mí, siempre estaba viendo a ver ahora qué más hacía, y siempre el de arriba le ayudaba, y siempre el de arriba lo iluminaba con todo, y hizo rejas, empieza sus rejas, ¿verdad? Chuecas y ni siquiera sabía cómo, y total, dice, al ratito estaba vendiendo ventanas al por mayor de tal manera que yo no me daba abasto, y le pidió a Willy Aldaz que le maquilara las cosas. Y bueno, al oír todo esto, hay historias de veras preciosas, y así lo escribió. O sea, si yo me pongo a escribir, yo no escribo este libro, yo no lo escribo así. Y dice que una vez, nomás ya le quiero contar este último. Dice, otro hit, así lo llamaré, gracias a Dios, porque Él siempre fue el que me ayudó, una y otra vez. Un respeto por Dios, un lugar a Dios, y yo creo que eso se te va transmitiendo, eso te va moldeando a tus hijos, el espíritu, no nos permitía jamás decir, mañana voy a hacer esto. No, Señor. Si Dios quiere, ¿se acuerda cuando decían, si Dios es servido? Si Dios es servido, y dice, resulta que un cliente me dice, fíjese Beto, ¿cómo la ve? Un fontanero me cobra 280 pesos para irme a instalar a mi rancho su boiler y su respectiva regadera. Casi me voy para atrás, era un dineral. ¿Cómo la ve? Me dice, pues ese es un mundo. Y yo le dije, y me quedé pensando, ¿qué tan difícil sería aquello? Como yo tenía una terraja para hacer rosca, le dije, si usted me ayuda, usted y yo armamos dicha regadera. ¿Y para cuándo es tarde? Me dijo, comenzamos a armar la famosa regadera. Hicimos todos los niples y ahí nos tienen ensamblando aquel aparato. Total, nos quedó al puro fiel el boiler, la regadera y sus llaves mezcladoras, sus niples. Total, todo lo que llevaba le salió el total del dinero en 295 pesos. Aquel hombre no lo creía. Se llevó su aparato y fue y lo platicó a su rancho. ¿Y para qué les cuento? No me la acababa haciendo regaderas para los ranchos. Era una friega para hacer tanta rosca de los tubos. Comencé a pensar cómo le voy a hacer, porque todo lo que era trabajo, a ver cómo le disminuía el trabajo y a ver cómo le facilitaba la vida a los clientes. El final está precioso. Dice, soy el hombre más rico porque tuve la bendición de Dios y el amor de mis hijos. Estoy completamente segura, porque nadie le enseñó, no tenía de dónde aprender, que Dios lo hizo porque Él sabía que yo un día lo iba a servir. Y yo tenía que entender de qué se trataba, servir a la gente. No es ningún mérito para levantar ningún hombre, porque lo más precioso que nos puede suceder a todo ser humano es que aprendas a servir a los demás, porque Jesús no vino para ser servido, sino para servir. Nunca vamos a entender eso. Si yo me maravillo con un ser humano que fue imperfecto en muchas cosas, ¿cómo no nos vamos a maravillar del Dios que fue hecho siervo? Cuando ves a José, tú puedes ver el paralelo de Jesús. Es igualito. Jesús nos vio. Jesús venía de la atmósfera del cielo y Él volteó con cada uno de nosotros y dijo, no tienen la menor idea de lo que es vivir en comunión con el Padre. No tienen la menor idea de lo que es vivir sin culpa. No tienen la menor idea de lo que es vivir en la luz. No tienen la menor idea de lo que es vivir en una nueva naturaleza. Por eso voy a morir. Por eso voy a servirles a ellos. Por eso no hay milagro más grande que la cruz. Por eso no hay nada en la tierra. 3 cosas, me dijo mi marido, por las cuales el ser humano no sirve. Por temor, dijo, porque no sabe trabajar por temor. Por testarudo, porque a veces porque somos muy testarudos no nos dejamos enseñar. Dice, o a veces por complejos. Y el único que nos puede quitar y limpiar los complejos es el Señor Jesús. Es una nueva naturaleza. Es un decir,
¿Qué es mi vida? Él peleó para servirnos. Él nos está sirviendo y nos va a servir hasta el final. Y nos sirve todos los días. Y nos ilumina si le damos lugar. Es tan impresionante lo que más a leer. Lloré, si ustedes quieren, y todo. Yo dije, nunca se hizo a un lado. ¿Pudo haber hablado mal de nosotros? Terminó bendiciéndonos. Y al ver la Biblia, tú dices, eso es lo que nos enseñó Jesús y eso es lo que les enseñó Jesús a sus discípulos. A vivir la vida sin autolástima, a vivir la vida sirviendo y a vivir la vida transformando todo. Todos los lugares a donde entró, los cambió. Cuando hay hijos de Dios, cuando hay un hijo de Dios, en donde quiera que estás, todo se transforma. Puedes perder, me ha tocado caminar de veras porque Dios cambió a mi marido, Dios lo cambió, Dios hizo de él un hombre bueno, él era una condición que a veces ni platica quién era, bien, pero Dios lo cambió y lo hizo justo. Cuando pierde dinero, cuando pierde cosas por amor al testimonio de Cristo. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás te vendrá por añadidura. Tienes un negocio, híncate, grita, vete a buscar dile, ¿para qué sirve esto, Señor? ¿Para qué te sirve esto? Hubo gente y se lo enseñó, a lo mejor no todos, ¿verdad? No todos mis hermanos, a lo mejor unos en un grado, otros en otro, no sé. Los hijos a veces somos tontos, no aprendemos hasta que ya, ¿verdad? Que ya pasan las cosas, etcétera. No valoramos a veces lo que Dios nos da. Si tenemos o no tenemos, no valoramos la vida. Pero hay muchos lugares donde voy y gracias a su hermano tal, y gracias a su hermano tal tengo esto, y gracias a su hermano tal tengo esto, y gracias a su papá tengo esto, y qué precioso es cuando yo veo corazones y no, él no fue el único, me encuentro mucha gente, ¿verdad? Con una compasión dada por Dios. Valoro mucho la gente, aunque esté toda mal a veces, ¿verdad? Digo, ay, Dios lo arreglará, pero a veces una cosita, cuando tienen una compasión por ayudar y por ayudar a aquel amolado y al otro que está quién sabe cómo y al otro torcido y que los quieren ayudar, ¿verdad? Oigo historias a veces entre nosotros, ¿verdad? Que fueron y unos que fueron al Manseña y vieron cómo batallaba este niño y entonces dijeron, ¿cómo le vamos a hacer? Vamos a ayudarlos. Y yo digo, el que te dio los ojos para ver esa necesidad fue Dios. Porque, ¿verdad? A veces tienes las escuelas y ni ves las necesidades o tienes tanto encima de ti y Dios te quiere dar ojos. A ti. Ay, pero a ti te quiere dar ojos. Me contaron un testimonio precioso de una persona, de una pareja que aquí vio batallar a un niño, quién sabe qué, y vinieron a pedir permiso, que si para que no batallara tanto le podían becar en esta escuela. Ese es Dios, no eres tú. Ese es Dios. El switch es que se ha levantado Cristo, que lo dejemos. En medio de nuestras cosas, ahí nos irán arreglando, ahí nos irá a tocar la vida como la de José, ¿verdad? Unos buenos trancazos para que se nos quite así ¿verdad? Para que a la hora que Dios nos dé las cosas no vayamos a tener nada de orgullo, sino que tú digas, todo me lo dio Él. ¿Tienes una vida? A todo ser humano, Dios le dio algo, le dio un talento, le dio un don. A todos nos hizo mayordomos, todos somos mayordomos de lo que tenemos, todos aquí en este lugar, todos tenemos una habilidad, todos, dones, a lo mejor unos tienen más que otros. Todos somos mayordomos y un día vamos a dar cuenta de tu tiempo, de tu dinero, de tus hijos, de tus bienes, aún de tus palabras. Vamos a salirnos de donde estamos para que la voz de Dios venga.
si tu trabajo, y sobre todo le hablo a aquellos que han estado bien cerquita de nosotros en el trabajo, no sea testarudo. No, que esto, que lo otro, piensa que es un renegadero para hacer las cosas. O sea, ¿cómo no? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo le hago? Ay, no. Nos cuidamos demasiado a nosotros mismos. Y yo quiero que sea tanta nuestra pasión por Jesús que digamos, lo puedo perder todo con tal de que Él sea levantado. Que tengamos tiempos con Dios, de veras, y haga el switch aquí adentro. Porque entonces Parral va a ver la gloria de Dios. Y de eso se trata nuestra vida, no de que nos mejore la vida, no que nos vaya bien, no de que nos mejore esto. Se trata de vidas consumidas porque vean la gloria de Dios. Anoche nos platicó mi marido, tuvimos una reunión con todos los ministerios que de aquí, de la iglesia, los que trabajan aquí en la iglesia. Los edecanes, los grupos de niños, producción, todos los que trabajan aquí en la escuela. Digo, perdón, no en la escuela, aquí en la congregación, los que sirven a la iglesia. Casi 200 servidores tiene esta iglesia. Y mi marido les dijo, es mucho, y mi marido les dijo, hay una cosa, les dijo, que a mí me movió. Yo volteé, antes de convertirse, dice, yo leí el evangelio. Dice, cuando yo leí el evangelio, yo dije, si esto es verdad, si de veras esto que yo estoy leyendo es verdad, entonces mi vida está arruinada. Porque yo no puedo, conociendo este mensaje, dijo, vivir para otra cosa más que para ir a contarlo a todos los demás. Dijo, 4 días después me convertí y ya no serví para nada más que para contarle a todos las buenas nuevas de Jesús. Si esto es verdad, se puede cambiar todo. Si esto es verdad, la sangre de Jesús no solamente puede limpiarnos y quitar todo nuestro pasado. ¿Sabe que yo no quería leer esta historia? Hace 4 años me la dieron, la tengo guardada desde hace 4 años y nunca lo quise leer. Le voy a decir por qué. Porque yo viví muchas de esas cosas oscuras y no te quieres enfrentar al pasado. No quieres ver, no. Yo supe que era salir de la oscuridad, yo supe que era salir de las cantinas, yo supe que era después batallar y no tener para esto y no tener para lo otro, y yo supe muchas cosas. Nunca le lloró al dinero. Siempre una alegría en la casa. Y ahora me tuve que enfrentar. Y yo dije, aún de eso, el Señor cortó mi pasado. La sangre de Jesús me limpió. Y lo único que quiero. Yo dije, híjole, Señor, si un hombre que no te conocía te sirvió tanto, dame la habilidad para yo vivir para servir.